Pedro Llosa, escritor peruano y considerado por muchos como uno de los más importantes cuentistas de la actualidad, acaba de publicar un nuevo conjunto de relatos. Se trata de Los gatos mueren con los ojos abiertos, publicado por Planeta. Son 6 estupendos relatos que giran en torno a temas como la pérdida, la muerte, los afectos y el inexorable paso del tiempo. Sobre este estupendo libro conversé con Pedro y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería Blanca Varela por cedernos un espacio para dicho encuentro. La librería Blanca Varela la pueden encontrar en su local de la calle Berlín en Miraflores y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube, buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Pedro Llosa aquí, en Letra Capital. Hola Pedro, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento para hablar sobre tu nuevo libro de cuentos, Los gatos mueren con los ojos abiertos, que ha sido publicado por Planeta, con una bonita portada además. Muchas gracias, Carlos, por la invitación, muchas gracias por la entrevista y por tu veloz lectura. Los libros recién están llegando mañana a las librerías, tú ya lo tienes leído y anotado. Así sí, que gracias por el interés y por el entusiasmo. Al contrario, siempre es grato, digamos, recibir la noticia de un nuevo libro tuyo. Bueno, yo quería empezar esta conversación por una curiosidad que siempre yo tengo respecto a cómo se va gestando un libro, ¿no? En este caso, que es un conjunto de relatos que tiene una particularidad que a mí me encanta, que es que no sea simplemente un acopio de cuentos, sino que todos los relatos tengan de alguna manera vínculos, ¿no? Ciertas atmósferas en común que le hacen formar un corpus, ¿verdad? Y claro, uno lee los relatos y uno encuentra temas recurrentes como la pérdida, como los recuerdos, la memoria, ¿no? Entre otros más. Entonces quisiera un poco, antes de entrar en esos temas con más profundidad, preguntarte si tú recuerdas cómo se fue gestando el libro en sí, los relatos, cómo viste que podían vincularse entre sí y formar un libro. Sí, bueno, comenzaré diciendo que a mí algo que me haya llamado la atención siempre es el elemento libro de cuentos más que cuentos en sí, ¿no? Que un cuentario, digamos, hay buenos cuentistas, hay autores que sus cuentos completos dicen más de pronto que ciertos cuentos, y hay otros que se interesan más por la estructura de la composición del libro de cuentos en sí. Y eso es un poco lo que yo he hecho siempre, y siempre he tenido un interés por cómo componerlo. Entonces, ahora, no es una arquitectura que uno planee adrede, ¿no? En todos los casos ha sido, digamos, de pronto tener 3, 4 o más, ¿no? Cuentos que de pronto les encuentras cierta familiaridad entre ellos y brota de la nada un día, acá tengo un libro de cuentos, ¿no? Han pasado 6 años desde que yo publiqué mi anterior libro de cuentos. Hace unos 3 años o quizá más, yo tenía un libro de cuentos armado y muchos otros que no consideraba parte de ese bloque. Y poco a poco en el tiempo se van perdiendo, voy perdiendo entusiasmo con algunos, y de ese, digamos, mira como de ese libro que consideraba que era un libro, solo ha quedado uno para este de aquí, ¿no? Y ha sobrevivido y es digamos, es una prueba de que digamos, ¿no? Sigo entusiasmado con esa historia. Y luego en el tiempo han ido apareciendo, yo tengo varios cuentos, digamos, en el cajón, pero hay 2 ahí en particular que son los 2 centrales, que son los 2 más largos, que en un momento dado me di cuenta que tenían una cercanía, algo en común, que era la pérdida, y ahí me di cuenta que los otros de alguna manera también, ¿no? Iban alrededor de ese tema desde otras perspectivas, pero que daba la coincidencia que eran narrados en distintas etapas de la vida, ¿no?
Entonces, si bien el narrador no es el mismo, no, las circunstancias no son las mismas, de manera indirecta formaban esa secuencia. Y ahí es donde pensé, acá tengo un libro de cuentos y quizá digamos, alguno de ellos ya jalo otra historia y digo, esta podría venir bien acá, y esa quizás es la única que lo vas puliendo un poco en función de lo que quieres que diga en el libro, ¿no? Pero cada uno tiene, digamos, una historia con respecto al libro. Pero le doy una prioridad muy grande a que tenga una razón de ser, que si mueves el orden se te desarma todo. Claro. Antes de entrar a hablar, digamos, de los temas que están en el libro, quizás el más importante tenga que ver con la pérdida y otros temas que creo que se enlazan con ese de la pérdida. Quería preguntarte un poco sobre la estructura en sí del libro, ahora que mencionas esto de la arquitectura, y que claro, uno lee los relatos y como tú dices, la pérdida está en los personajes, pero en varios momentos de la vida de un ser humano, ¿no? Eso hace que finalmente sea una cuestión bastante orgánica en ese sentido, ¿no? De piezas que se van acomodando, ¿no? Pero al mismo tiempo, pensaba yo mientras leía el libro, que incluso cada relato está pensado también de esa misma manera, ¿no? Desde las piezas, ¿no? Acomodadas, que se acomodan, ¿no? Es decir, cada relato, no estoy haciendo spoiler, está dividido en fragmentos, digamos, ¿no? Enumerados, pero que son como piezas que están puestas para que el lector las vaya ordenando, ¿no? Porque hay saltos de tiempo, ¿no? Hay idas para el pasado, luego regreso al presente, pero claro, el lector va acomodando en la lectura eso, que también tiene que ver también con la arquitectura misma del relato, ¿no? Efectivamente, digamos, sí, es algo que cada vez creo tener más presente, ¿no? La importancia de la arquitectura, cosa que antes, por ejemplo, los cuentos me salían de una extensión determinada. Ahora a veces termino y digo, no, esto tiene que ser la mitad. Este tiene que ser un cuento de 5.000 palabras, que lo tengo así, no puede ser de 8.000. Y hay otros que digo, no, eso sí tiene esta forma y va a ir acá, en el centro del libro, para que, ¿no? de un efecto de pico. Entonces, sí, y no sé por qué, ahora quizás en el último tiempo he estado más fijado con los números, he usado números, ¿no? Para darles nombres, digamos, para darle una cierta, digamos, darle nombre a cada pequeño capítulo, ¿no? Darle identidad, por decirlo de una manera, ¿no? Quitarlo de ese anonimato. Y luego he pensado, y no debí de repente, ¿no? Poner el asterisco tradicional y dejarlo así, pero digamos, ya sé que cuento tiene 6 pequeños capítulos, cuál tiene 7, cuál tiene 19, y no sé por qué estoy bien pegado con los números en ese sentido, ¿no? Y quizás es una manera de darle al lector un particular descanso, ¿no? En fin. Sí, a mí me gustó mucho porque uno finalmente va completando la historia en la mente, ¿no? Mientras va avanzando cada capítulo. Por estos, digamos, cambios temporales que hay, ¿no? Y al mismo tiempo todos tienen números diferentes de capítulos, entonces digamos que no sabes, salvo que te adelantes un poco, no claro. sabes cuántos va a tener, ¿no? Porque no es que todos tengan el mismo. Sí, claro, exactamente, hay una sorpresa final. Pero ya entrando el tema de, digamos, de algunos de los temas, valga la redundancia del libro, el tema de la pérdida que está muy presente en todos los conjuntos, todos los relatos, siempre hay una pérdida de alguna manera o ligada al protagonista, de manera más directa o de alguna manera en alguien muy cercano, ¿no? Desde un familiar hasta el mismo protagonista. Pienso en un relato en el que se habla de la madre del protagonista y todo el deterioro de la enfermedad. Pero al mismo tiempo notaba mientras leía los relatos la búsqueda, digamos, de aferrarse a esas pérdidas, digamos, ¿no? Voy a tratar de no hacer mucho spoiler, pero por ejemplo se me viene a la mente, hay un cuento que a mí me fascinó, que digamos que la anécdota podría parecer simple en el sentido de un chico que conoce a una chica
en otro país y bueno, trata de tener un vínculo con ella, pero en realidad con quien establece realmente un vínculo es con el padre de la chica, ¿no? Y claro, ahí hay una cuestión, hay una escena muy simbólica que es cuando se abrazan, ¿no? Entonces es una manera de él de aferrarse a algo que ha perdido, a ese padre que perdió, ¿no? Y de alguna manera también ese señor también en ese abrazo busca aferrarse a algo que ha perdido, que no lo voy a decir porque eso nos enteramos casi al final del relato. Pero también en otros cuentos, ¿no? Que también aparece esta búsqueda de aferrarse a algo, ¿no? Bueno, por aquí los tenía anotados. Pero bueno, básicamente era eso, ¿no? Lo tuviste muy presente, esta cuestión, lo viste mientras escribías el relato, cómo tus personajes alguna vez se aferraban a esas pérdidas de alguna u otra manera. Por ejemplo, me acabo de acordar otro, no tan explícito quizás, pero hay un relato que tiene que ver con el padre, el protagonista, y el tío, ¿no? Que son dos personas muy unidas, hay un vínculo muy fuerte, pero luego el tío muere. Y el padre, en su enfermedad, en su Alzheimer, ¿no? Cree verlo en su hijo, ¿no? Y él, justamente para que su padre se aferra a ese, ¿no? A ese recuerdo, no lo contradice, ¿no? Bueno, me encanta tu lectura porque me da perspectivas que yo no tenía de manera quizás no tan explícita y creo que en todos los casos son, vamos a decir, si podemos reunirlo bajo una sola idea, el mirar la pérdida de frente, ¿no? Y en ese sentido pienso que la metáfora del título que corresponde a una de las historias, un poco que abarca todas las historias, ¿no? Porque morir con los ojos abiertos es no solo lo que queda después de la pérdida, ¿no? Y cómo vives, cómo me enfrento al mundo, cómo miro esa pérdida por la que todos pasamos, porque todas son pérdidas, digamos, no hay cosas así excepcionales, son pérdidas de padres, de parejas, ¿no? Que son tan comunes a todos. Pero efectivamente hay diferentes maneras de mirar esa pérdida, ¿no? Creo que el primer cuento que mencionas, que efectivamente está en el centro y es el único cuento que ha tenido una pequeña vida previa al libro, porque es el único que fue publicado en una revista que antologaba cuentos, es básicamente querer construir una historia a partir de un abrazo, ¿no? A partir de lo que significó para mí ese abrazo en ese momento. Y cómo puede tener un peso tan gravitante en la vida de uno, ¿no? Cómo lo recuerdas, cómo era de alguna manera un sustituto a otro sentimiento que uno tiene, ¿no? Creo que eso sí, digamos, me ha pasado y creo que a mucha gente le sucede, ¿no? Que ante una pérdida cercana no puedes reaccionar en el momento, ni mucho tiempo después, y más bien es otra experiencia muy cercana la que te suelta todo lo que tienes adentro, ¿no? Pienso ahora algo que no es parte del libro, pero uno de mis mejores amigos, digamos, su padre era mucho menor que el mío, era 20 años menor que el mío, entonces yo siempre lo pensaba de niño en el colegio, él va a tener más papá que yo, mi papá me había tenido muy tarde, ¿no? Y cuando muere mi padre, bueno, le cuento, yo vivía afuera, y al mes de haberle contado, él me escribe un correo, y un correo muy breve me dice: mi padre ha muerto, y yo no pensaba que era mi correo que me lo estaba respondiendo, porque yo le había escrito un mes atrás, hasta que cuando recién caigo en cuenta de eso, dije, ¿no? Hemos perdido a nuestro padre al mismo tiempo, ¿no? Pensando yo que esa diferencia de 20 años iba a ser un cambio, y de pronto cuando me regreso a la casa, el viaje en tren de 1 hora, lloré por mi padre, ¿no? Yo, lo que no pude ese mes anterior, lloré por mi padre de sentir la fragilidad de la vida, pero que esa sorpresa de alguien que moría de un infarto y no en el otro caso algo que se esperaba, pues te desata, ¿no? Entonces es un poco, de alguna manera, estoy contando otra anécdota para no contar la del libro, que es muy diferente, pero
un poco que está en la misma línea, ese sentir de ese cuento, ¿no? La belleza del océano. En el primer cuento también es un poco esa. Mi padre, cuando estuvo con Alzheimer, ya iba cambiando los nombres, ¿no? A mi madre le decía mamita por su mamá, a mí me decía el nombre de su hermano mayor, pero a mí eso era parte de algo bonito, porque hay una memoria afectiva, viva, ¿no? Eres alguien importante para mí, ya no recuerdo tu nombre o que seas mi hijo, pero hay algo que trasciende, que está más allá, que es cierto afecto. Y claro, como la memoria anterior está viva, la memoria más antigua, pues es el nombre de su hermano mayor, ¿no? Bueno, y también está cuando amarraba la pérdida, por supuesto, como dices, de muertes, porque hay, digamos, muchos temas relacionados a enfermedades, ¿no? Desde lo que le pasa al tío del primer cuento, ¿no? Luego el padre, luego está el cuento de la mamá de uno de los protagonistas de uno de los cuentos, y todo el periplo, que es un cuento muy, muy sobrecogedor, ¿no? De todo el acompañamiento que el protagonista le da a su madre, víctima de cáncer, ¿no? Y hasta ahí nomás llego para no spoilear mucho. Pero también está muy presente en eso, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención es no necesariamente de personas, digamos, próximas, o sea, padres, madres, sino incluso ciertas pérdidas que luego tienen resonancia en uno, ¿no? ¿Cómo cuáles dices en el libro? Por ejemplo, a ver, quizás no sea tan clara esta, pero en el primer cuento el tío, ¿no? Quien padece más su pérdida es obviamente su hermano, o sea, el papá del protagonista, pero de alguna manera hay una conexión también con él, ¿no? O sea, quizá un punto que podría conectar con lo que tú dices y que he venido pensando en el último tiempo es que todos, digamos, hay una familia de pérdidas, ¿no? Hay en cada historia, ¿no? Hay este tío que eventualmente, digamos, queda hemipléjico, que eso es una pérdida, no es la muerte, pero es un tipo de muerte, ¿no? Y él había pasado por algo, por unas pérdidas en su juventud. Bueno, tampoco cuento esto, pero, digamos, pretendo no spoilear, pero, digamos, que una persona quede hemipléjica y no puede hablar, ¿no? Lo unía con situaciones en su vida en la que no había también podido hablar, ¿no? Al principio era por otros motivos y ahora era por una cuestión física. Entonces, son como familias de pérdidas que se encuentran, ¿no? Todos tenemos algún tipo a partir de cierta edad, y quizá ahí comienza el primer cuento con un niño de los 9 años, quizá uno ahí comienza a descubrir lo que es perder a otros, ¿no? Quizá la mayoría de personas comienzan perdiendo abuelos, ¿no? Tíos, luego ya la adultez, digamos, por una ley cronológica, viene la muerte de los padres. Y un factor sobre el que me interesaba incidir era la pérdida del segundo de los padres, ¿no? Porque siempre la primera te deja ahí un poco el soporte del otro, ¿no? Uh-huh. Pero el segundo, cuando ya una persona pasa a ser, ¿no?, huérfano completamente, hay un cambio, hay una experiencia distinta. Entonces, digamos, en el tercer cuento, la madre había muerto joven y muere el padre, y en el último hay otro cuento que es al revés, ¿no? Entonces juego con ese, lo cual hace pues que no sea una novela exactamente, ¿no?, continua, pero claro, que va un poco a apoyarse sobre esas situaciones. Claro, y no recuerdo cuál es el cuento exacto, pero digamos, pensaba también en, finalmente todos tenemos pérdidas, ¿no? Porque, digamos, hay un relato en el que se habla de un personaje, de otro personaje, y se cuenta que ese personaje perdió a su madre a tal edad, ¿no? Entonces siempre estamos conectados con gente que también han sufrido pérdidas, ¿no? Así es.
Eso era lo Sí. que me refería al inicio. Ok, también. Bueno, Pero tiene que ver también con son lo que como dices. familias de, Exacto. efectivamente. Yo cada vez que ¿no? Describía así un personaje, incluso a veces, ¿no? Yo mismo lo descubría, ¿no? Estoy poniendo una pérdida más sin querer, digamos, sin querer queriendo, ¿no? Pero está ahí y ya eso significa algo, tiene que significar algo para el desarrollo de la historia. Sí. Y bueno, obviamente también pues están los afectos sentimentales también en el libro, ¿no? Aunque muchas veces no llegan a buen puerto, digamos que es más o menos una cierta constante, ¿no? Eh, no sé, pienso ahorita rápidamente el protagonista y esta chica que se conocen, si bien es cierto, en el Perú, pero que finalmente se van a vivir los dos a otro país y que no prospera, o por otro lado otra historia en donde también, eh, mejor si hay una relación, pero también un viaje se interpone, pero más allá del viaje ya la relación no iba bien. Y ahí hay otra cosa que también me gusta mucho de tus relatos, es la parte simbólica, ¿no? Así como te decía del abrazo en ese cuento aquí, el hecho que hayas mencionado un terremoto, ¿no? En la historia, era un gran símbolo de que realmente había un terremoto, pero en la relación de ellos dos, ¿no? Aunque no se diga explícitamente. Bueno, esas son una de las tantas, por supuesto, posibles lecturas, que me encanta que sea así, bueno, que el cuento pueda tenerlo así. Creo que digamos, el motor detrás de estas historias de pérdidas o de quiebres, más que el suceso en sí, ¿no? Que finalmente sería algo descriptivo simplemente hacerlo, creo que lo que veo después, un poco a la distancia, después de haberlo terminado y revisado, es que lo que a mí me interesaba era mirar esa vida después de la pérdida, ¿no? Que no sea simplemente, bueno, mira, ¿no? Contar la historia y esto pasó, sino cómo quedamos después, ¿no? ¿Qué queda de nosotros después? Y posiblemente ese es el lado más, digamos, sobrellevable o que me da cierta esperanza y entusiasmo de las historias, es que quizás si hubiera sido algo muy, ni siquiera digo duro, sino algo que haya quedado oscuro en mi memoria, a lo que no quiero acercarme, quizás no estaría en este libro, ¿no? Creo que son historias que dejan algo, que dan una lucecita de esperanza, que dices, bueno, ya está, la vida es esta que tenemos y nos queda lo que queda por delante y a ver qué hacemos con esto que nos queda, siendo otros después de esta pérdida, ¿no? Cómo nos reinventamos, ¿no? Y en ese sentido es importante mirar atrás y decir, bueno, ¿qué fue esto que viví? ¿Qué fue lo que tuve? ¿Cómo eso me convirtió en la persona que soy y que voy a ser? Y de pronto descubres cosas nuevas en entender, decir, bueno, pues esto tuvo que tener este tiempo, ¿no? Como hay una parte que dice, no, esto es como si hubiera sido una obra de teatro, una función de cine, un día de trabajo, está destinado a terminar en el momento en que se dio que terminara. Sí, ahora que dices esto de cómo quedamos después de una pérdida o cosas así, también lo pensaba mientras leía los cuentos, que la mayoría de cuentos te dejan esa sensación, por lo menos desde mi lectura como lector, de cierto tono esperanzador de alguna manera. O sea, después de la pérdida, ¿no? Como dices, cómo nos reventamos, pero tomando aire, ¿no? Quizás el más, o por lo menos desde mi lectura, el que más tiene que ver con esto que digo, es justamente el cuento que se titula La belleza del océano, porque justamente en el final, ¿no? Nuevamente desde mi lectura, el protagonista, no sé si descubre, sea el verbo exacto, una enseñanza, ¿no? Que le dejó el padre de la chica, ¿no? Es decir, la contemplación, de ver la belleza todavía, ¿no? La belleza está en el océano.
no necesariamente en el barco, ¿no? Efectivamente, creo que hay un intento por eso, digamos, es eso que mencionas tú, lo pongo en otro de los cuentos, donde el personaje acompaña a su madre en una travesía que es, bueno, por la que tanta gente pasa, que es una enfermedad terminal de cáncer, y sin embargo tienen que vivir, no es un mes que van a pasar juntos, son un par de años, ¿no? Entonces hay que reírse, hay que bromearse, hay que reírse de uno mismo, hay que mirar un poco esa tragedia que no deja de serlo porque es la vida de una persona, y en algún momento preguntarse, ¿y no podría mirar la muerte como miras un nacimiento? ¿No? ¿Por qué tiene que ser siempre, en un caso, ¿no? En la mayor parte de los casos, el nacimiento pues es una alegría cuando hay razones para celebrarlo, y la muerte, la agonía, ¿no? Porque la agonía tiene que ser algo, y ahí, ¿no? Recuerdo algo que vi alguna vez, una persona tomando fotografías en un entierro, ¿no? Efectivamente lo vi cuando era niño, ¿no? Y me explicaron que en el lugar de esa persona, en su mundo, en su sociedad, pues era una celebración y guardaban las fotos porque era algo bueno, ¿no? Se iba a un lugar mejor. Me quedó ese recuerdo, ¿no? Entonces quizá es un poco, al menos el ejercicio por mirarlo de manera distinta, que es algo que se da cuando estás sobre el caballo, ¿no? Tengo muchas personas, amigas, que a veces hablas de la muerte de los padres y te dicen, no me hables, no puedo imaginarlo, simplemente no puedo, y es entendible, ¿no? Que vas a tener que solo verlo cuando lo estás viviendo, y ahí te darás cuenta qué significa eso. Pero es verdad que yo nunca, digamos, pensaba antes, ¿y si miras esto de otra manera? Y por lo tanto todo un proceso de agonía pasa a tener otra cara, ¿no? En el mundo como un poco aparece ahí, en el mundo de la oncología, existe pues todo un universo de los paliativos, ¿no? Y descubro yo, ¿no? Hace varios años que hay gente que opta desde el primer momento porque no se le haga ningún tipo de tratamiento y porque simplemente entre al campo de los paliativos y se reduzca el dolor, ¿no? Y a mí siempre eso me desconcertaba, ¿no? Es decir, estás eligiendo no vivir un poco más, pudiendo hacerlo, y la elección es sí, pero ¿a qué costo, no? Claro. Prefiero irme antes más tranquilo y no pasar por toda esta situación difícil. Entonces, ¿no? Ahí se está mirando la vida de otra manera, se está mirando más la calidad que la cantidad, ¿no? Sí. Bueno, un poco para ir terminando, yo podría seguir bombardeando de preguntas y de inquietudes que han generado la lectura del libro. Bueno, antes de la última pregunta, porque ahora que hablamos de los vínculos, el título del conjunto tiene que ver con un relato donde más bien el vínculo tiene que ver con estos seres felinos, digamos, ¿no? Si bien hay uno en particular, pero en realidad se habla de otros más, ¿no? Ese cuento, efectivamente, no hemos hablado de él y mucha gente podría creer que es un libro solo de gatos. Bueno, ese es por un lado no se decepcionarían en el sentido de que es la historia más larga, más contundente, la que es la columna vertebral, un poco el eje del libro. Pero en ese universo de afectos un día me senté y dije voy a tratar de escribir una historia que esté constituida esencialmente por gatos, ¿no? Y de alguna manera pues tomar a todos los gatos de un poco de mi vida, partiendo por teniendo como dos elementos claves el hecho de que de niño mi familia tenía una fobia terrible a los gatos y así fui criado yo, ¿no? Como una gran distancia, y de adulto soy un amante de los gatos y un fascinado de verlos, contemplarlos, descubrirlos. Y entonces quise crear una historia, por supuesto que hablara de personas, pero que estuviera mediada por las acciones y el amor de los gatos y hacia los gatos, y que, ¿no? De alguna manera también estuviera
pues vinculada al título, no diremos ya cuál es la parte del cuento que está vinculada, pero creo que el título hace mención a algo dentro del cuento, al cuento mismo que le da nombre, y creo que al libro completamente. Libro, sí, claro. Cómo se enfrenta la pérdida, la muerte. Y algo que mencionabas hace un rato sobre uno a veces no entiende ciertas cosas hasta que las experimenta, ¿no? Como el hecho de, claro, uno no puede concebir cómo sería perder a sus padres hasta que los pierde y tiene que enfrentarse a eso. Ahora que mencionamos este cuento de los gatos, hay una escena donde también me hacía pensar en eso, cuando el narrador cuenta que conversando con esta chica, ¿no? Que luego será su pareja, ella le dice que el momento más desconsolador de su vida es cuando perdió a su gato, ¿no? Y entonces él piensa, esta chica no tiene calle, ¿no? Pero después el mismo narrador dice, no, en realidad luego descubrí que el que no tenía calle era yo, ¿no? Efectivamente, sí, me gusta mucho esa imagen, porque, bueno, porque es un poco de alguna manera muchos de los cuentos que hay en la tradición tienen que ver con la construcción de ese afecto hacia los animales, ¿no? Alguien que se mira y dice, ¿no? Este ser que llegó aquí, que yo lo miraba ahí de reojo, que muchas veces es porque alguien de la familia lo quiere y uno ya concede, de pronto termina descubriendo un mundo un mundo afectivo completamente nuevo, y ahí está ¿no? El decir, no tienes calle en ese terreno hasta que lo descubres, ¿no? Quizá, bueno, habrán algunos que no lo llegan a descubrir nunca, o que ponen sus barreras, ¿no? Digo dentro de las personas que llegan a convivir con estos animales, ¿no? Claro, de hecho yo siempre he pensado que justamente esa es la razón por la cual tienen fama de ariscos los gatos, cuando en realidad no lo son, ¿no? Hay muchísimas personalidades dentro de los mismos gatos. Hay unos que son mucho más independientes, y otros que son quizás más dependientes, pero en esencia tienen esa independencia que quizá calza muy bien con ciertas personalidades, ¿no? Que justamente quieren dosificar más bien esa cercanía y más bien sentir el afecto de otras maneras más sutiles, sabiendo que cuando se vive con los gatos, pues los ves en la mañana, en la noche, en todas las horas del día, y ahí puedes notar, ¿no? Descubrir su personalidad y ver cómo te muestran su afecto, su necesidad, su presencia, y al mismo tiempo esa independencia maravillosa, ¿no? De poder, ¿no? De ser ellos los que toman las decisiones, los que dicen, ¿no? Los que dicen la última palabra, digamos, ¿no? Ahora sí, para terminar, bueno, tú sueles publicar con ciertos espacios de tiempo, pero ¿cómo es, digamos, tu proceso de escritura? Digamos, los proyectos los vas encaminando. Ahorita tienes un proyecto en mente. Sí, hace varios años que estoy trabajando un libro que es más largo, que es más dificultoso, que implica investigación, y un poco la alegría de este libro es que, no sé, gran parte de él es el escritor que soy, no el que quiero ser, no el que busco ser, sino el que naturalmente me brota, el que está ahí, me encuentro con esas historias. Algunos de ellos ni siquiera pensé que fuera cuento, era simplemente voy a escribir esto en un momento determinado y esto no lo voy a publicar, y lo dejo ahí, y luego pasa un año y lo encuentro, ¿no? Estos cuentos han sido hechos, digamos, a lo largo del tiempo, de una manera bien espaciada, ¿no? El más antiguo será de hace unos 6 años, ¿no? Y el último, de pronto, es el más reciente, pero que han ido apareciendo, digamos, de una manera involuntaria, y han quedado ahí, junto con muchos otros que, como te digo, se desvanecen o de pronto se publican en algún lado y ya desaparecen, y no los quiero rescatar. Pero ya cuando decido publicarlos es porque tengo ya un vínculo fuerte con cada uno de ellos, porque he encontrado la armazón con la cual me siento cómodo, ¿no? Para poder, bueno, ofrecerlo al mundo. Estupendo. Muchas gracias, Pedro. Siempre es un placer conversar contigo, y amigos, les recomiendo el libro, y está en librerías.
Gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Carlos. Ha sido un gusto hablar una vez más y te agradezco por todo. En fin, mis libros anteriores he visto que los has puesto de una manera en una foto que ni yo creo que podría encontrar esas ediciones antiguas. Y te agradezco mucho por ese interés y por poder darle atención a mi trabajo. No, al contrario, gracias a ti.